a los estados-nación, a los gobiernos, para entendernos, a los estados, a las haciendas públicas. No hubo que esperar mucho, en 2 años, porque a partir del 2007 la banca, entre comillas, entra en crisis, se pone en marcha un mecanismo por el que los estados, como parece ser que una zapatería se puede cerrar, pero un banco no, cosa que alguien me tendría que explicar, y mira que soy economista, porque siempre ha existido banca pública que se ha ido desmantelando sistemáticamente. Pues bien, una zapatería puede desaparecer, pero un banco no, y se empiezan a buscar recursos para ayudar a la banca, para que la banca salve su crisis. Que además, en términos de auditoría, que un banco esté o no esté en crisis es enorme, es muy discutible. Porque como juegan con activos financieros que se pueden valorar de muchas maneras, no es como la zapatería que tiene zapatos, sino que son activos financieros que a la hora de valorarlo puede seguir muchos parámetros, pero en fin, se nos vende que están en crisis y los estados empiezan a endeudarse hasta las cejas a través de avales, de créditos, de subvenciones, a fondo perdido, para que la banca pueda salir de esa crisis. Cuando pasa el tiempo, la foto la sabemos todos. ¿Quiénes son los que están ahora endeudados hasta las cejas? Para salvar la banca, son los estados los que se han endeudado hasta las cejas. En España, la deuda pública en el año 2007 eran de 300.000 millones de euros. Nuestro Producto Interior Bruto, nuestra capacidad de generación económica, es de 1 billón de euros. 300.000 millones de euros es bastante dinero, pero en fin, es un 30% de la capacidad de generar riqueza que tiene la economía española. Hoy día sabéis que, después de esa célebre crisis, la deuda pública se ha ido al 100% del PIB. Es decir, tenemos una capacidad aproximada de 1 billón de euros de generar riqueza y la deuda pública es de 1 billón de euros también. Cuando eso tú lo pones encima de la mesa, significa que el Estado español tiene que pagar todos los años a la banca 185.000 millones de euros, sacados de la hacienda pública. El presupuesto del Estado español es de 280.000 millones de euros. Es decir, que si a la banca se le pagan todos los años 185.000 millones de euros, te quedan 95.000 millones para todos los demás. Y con 95.000 millones no pagan ni la nómina de los funcionarios. No digamos ya lo que tiene que ver con los servicios públicos, con las infraestructuras. No pagas ni la nómina de los funcionarios. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacen los estados? Se refinancian. Es la lógica ya permanente, se refinancian. Mira, no te voy a pagar 185.000. Permíteme que de esos 185.000 te pague solo, entre comillas, 90.000, 100.000, que es lo que viene metiendo el presupuesto del Estado español en los presupuestos del Estado. 90.000, 100.000 millones. Pero claro, ahí hay 85.000, 90.000 millones que no pagas. No pasa nada, te doy un préstamo. Entonces la banca refinancia, pero claro, esto es una bola de nieve, continua. Y para colmo, el tipo de interés que la banca le aplica al Estado, depende de lo que digas y de cómo te portes. No sois economistas, la mayoría, pero habéis de hablar de la prima de riesgo. La prima de riesgo significa que si hay un tipo de interés, te lo ponen más alto porque eres un riesgo. ¿Y ese riesgo quién lo mide? Las agencias de rating. ¿Las agencias de rating de quiénes son? De los bancos. Es absurdo, pero es así. Las agencias de rating pertenecen a los bancos. Y ellos valoran el riesgo. ¿Y el riesgo en qué va en función? Lo digo coloquialmente, va en función de cómo me caigas. Si tú me caes bien porque eres bueno conmigo y no dices tonterías, pues te aplico un tipo de interés sin prima de riesgo. Pero si tú empiezas a decir tonterías, pues entonces te aplico prima de riesgo. A nadie le puede extrañar que en el 2011, con este panorama, pues la banca le diga a los partidos políticos en España, oye, que lo que me debéis me lo tenéis que garantizar hasta el punto de que la Constitución tiene que decir que el pago de la deuda pública a la banca es la prioridad absoluta del Estado. ¿Cómo que la prioridad absoluta del Estado? Hombre, las pensiones, la educación, la salud, serán las prioridades del Estado. No, el pago a la banca. Y a partir de ahí, si queda dinero, se puede cubrir lo demás. Sabéis que en 15 días se hizo una reforma de la Constitución, en agosto, finales de agosto, principios de septiembre del año 2011. Esa Constitución que hablan de que es intocable, la cambiaron radicalmente en 15 días. Se la ingeniaron, porque siempre hay procedimientos para hacer las cosas, y desde septiembre del año 2011 la prioridad absoluta del Estado es pagar a la banca, pagar la deuda pública. Y si te queda dinero, podrás pagar todo. De ahí que esta negociación que se hace con la banca de decir, oye, como no te puedo pagar todo, refinanciamelo y por favor que sea un tipo de interés no demasiado alto,
pues es estar en manos absolutamente de esa banca. Esto tiene además, no me voy a detener en ello, pero tiene implicaciones prácticas, ¿eh? Yo trabajo en la Diputación de Sevilla y toda esta crisis ha llevado el desmantelamiento de entidades locales, de consorcios, de mancomunidades, y ha habido personal de esas mancomunidades que no han tenido ninguna posibilidad, teniendo todo el derecho, no han tenido posibilidad de cobrar ningún tipo de indemnización por despido, porque esa entidad debía dinero a determinada entidad bancaria. Y cuando se le ha pagado ese dinero que se le debía a la entidad bancaria, porque es la prioridad absoluta, ya no quedaba nada en caja para pagarle a esos trabajadores las indemnizaciones por despido. Y esto ha sido así. Y desde los servicios, por ejemplo, yo trabajo en un área que depende, los servicios jurídicos dependen del área en la que yo estoy. Y por supuesto os podéis imaginar que hemos puesto todo el corazón para buscar la manera de que esto no sea así. Pero no hay manera, porque es que la Constitución ha consagrado que la prioridad absoluta del Estado, y el Estado incluye todos los niveles de la administración, es pagar a la banca. Y si se ha liquidado la entidad no sé cuánto, y se le debe, y en la caja hay 30, pero al banco se le debe 40, pues significa que esos 30 van a pagarle al banco, y los demás deudas, pues como si no existieran. Y personas que tienen su familia, además de ser despedidas de manera improcedente, pues no tienen derecho. Tienen derecho, perdón, pero no hay capacidad económica para pagarle ningún impuesto. Bien, con esto lo que estoy apuntando es al hecho de que es posible que nos estemos encaminando a una sociedad donde no solamente en el ámbito educativo, sino en muchos ámbitos nos vayamos acercando a eso que es la distopía. Y esta reflexión, como las que he hecho acerca de la educación, es importante porque las personas conscientes, incluyo a todos los que estamos en esta sala, es muy posible que tengamos poco margen de maniobra para que esa bola de nieve no siga creciendo, como para parar a esa bola de nieve. Es posible que no tengamos ninguna capacidad. Los instrumentos, los recursos, las herramientas que utilizan son tan poderosas, las tecnologías, ¿no?, que tiene la tecnología en sí no son ni buenas ni malas, pero es obvio, me parece que es bastante obvio, que están siendo utilizadas cada vez más, ¿no?, en orden a la manipulación, el famoso Big Data, ¿no?, el tratamiento, el almacenamiento y tratamiento masivo de la información, están siendo utilizadas cada vez más para conseguir esa sociedad alienada, esa sociedad absolutamente controlada que está dentro del contexto de la distopía. Pues bien, es posible, ya lo iremos viendo, tendré al tanto, una vez que durante un año estamos recopilando información, que el siguiente año empezaremos a tratar la información, es decir, lo que se ha recopilado de educación, de tecnología, de salud, empezaremos a cruzar datos, y el último año será el año de las conclusiones. Nuestro objetivo es que a finales en octubre del año 2021 podamos ofrecer conclusiones. Ha habido una buena noticia, y es que hay un foro que funciona a nivel mundial que se llama el World Goodwill, el Foro de Buena Voluntad Mundial, y a través de los amigos de ese foro vamos a tener la ocasión de presentar las preconclusiones de este proyecto en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Eso será en la primera semana de noviembre del año 2020. Serán preconclusiones, porque las conclusiones queremos tenerlas sobre la mesa, ya os digo, en octubre del año 2021. Lo que preveemos, lo que empezamos a ver conforme nos va llegando información, insisto, es que la bola de nieve es tal que la capacidad que tenemos los ciudadanos conscientes para evitar que esa bola siga creciendo y que la distopía se haga una realidad es muy limitada. Pero eso no significa que no podamos hacer nada, porque hay dos posibilidades: que lo de la distopía no sea real, que sea un poco exagerado, en fin, ya lo iremos viendo por los estudios, pero lo iremos viendo en la vida práctica, Pero hay también la hipótesis de que se convierta en una realidad. Y lo que tendríamos que plantearnos, bueno, y si se convierte en una realidad, ¿qué hacemos? La televisión está llena actualmente de series que hablan de esto, que nos describen una sociedad distópica. Y han aparecido multitud de películas que hablan de esta sociedad distópica. ¿Habéis reflexionado alguna vez, viendo alguna de estas series, viendo alguna de estas películas, de los comportamientos que tienen allí? Son películas, son series.
pero ayudan a reflexionar sobre el comportamiento que tienen allí los personajes que van apareciendo. Tomo un botón de muestra. Hay una serie que en Estados Unidos y en algunos países de Europa ha sido un enorme éxito. Aquí en España también ha tenido un cierto seguimiento, que son los relatos o los cuentos de la criada. Creo que Netflix lo ha estado emitiendo. Bueno, pues es una sociedad distópica. Una sociedad distópica muy especial, la verdad. Lo describe muy bien, ¿no? Y en este tipo de películas, de relatos, como la de la sociedad, como la de los relatos de la criada, lo que aparece en la medida en que la serie o la película se va desarrollando es cada vez con más claridad que cuando estamos en situaciones muy turbulentas, el ser humano se encuentra en una oportunidad excepcional para verse a uno mismo, sin autoengaños. Porque como he compartido en Gandía y en Alcoy, somos muy dados a autoengañarnos, de creer que somos como nos gustaría ser, pero no eres como te gustaría ser, eres como eres. Entonces, este tipo de circunstancias distópicas tienen un sentido profundo desde el punto de vista de la consciencia, porque nos sitúan en tesituras donde no hay autoengaño. En estas series, en estas películas, la gente se suele meter a sí misma en dos opciones. La opción de que ante lo que está pasando sacan lo peor de ellos mismos, y la opción de personas que ante lo que está pasando sacan lo mejor de ellos mismos. En los relatos de la criada, la élite está sacando lo peor de ellos mismos. Y ahí hay un grupo, entre comillas, de criadas. No voy a contar eso de criada, que es lo que significa, hay que ver la serie, que significa muchas cosas, ¿eh? Lo de ser criada en aquella época, pues en ese tipo de sociedad. Las criadas, sin embargo, en situaciones de mucha opresión, empiezan a generar entre ellas unos vínculos de fraternidad que hacen que vayan sacando lo mejor de ellas mismas. Y es muy curioso que los que están dominando cada vez están peor, porque como están sacando lo peor de ellos mismos continuamente, las trifulcas, los engaños, las traiciones, las peleas, es horroroso. Es una especie de torbellino continuo, de sufrimiento y de dolor continuo. Y teóricamente deberían estar muy bien, porque están en la élite y tienen todo, y buenas casas y dinero. Pero todo es una gran mentira, todo es una gran falsedad, todo son confrontaciones, conflictos, engaños, traiciones. Y en cambio los que están abajo son capaces de generar entre ellos unas relaciones de comprensión, de amistad, de fraternidad. Oye, que ya quisieran tener los que están arriba, porque están sacando lo mejor de ellos mismos. En este caso son mujeres, sacan lo mejor de ellas mismas. Este tipo de circunstancias, si finalmente cuadraran y se dieran en la sociedad en la que estamos, nos pondrían en esa tesitura. Los muy antiguos, por ejemplo, la cultura maya clásica, 1100 años antes de Cristo, hablo de la clásica, pusieron sobre la mesa un término que con el famoso 2012 se rescató: la sala de los espejos. Ellos anunciaron que llegaría un tiempo en el que lo que se pondría delante es un tipo de sociedad que ellos denominaron la sala de los espejos. ¿Qué es la sala de los espejos? Pues es unos hechos que a ti te van a colocar ante la realidad absolutamente. Primero, vas a tener conocimiento preciso de todo. Lo empezamos a tener ya, ¿eh? Hoy sabemos, bueno, lo último que ha pasado aquí, ¿no?, con los ministros estos que quieren quitar del medio la acupuntura, la homeopatía, cada vez más evidente, es decir, es que cada vez es más evidente. El que no quiera verlo es que no lo ve. O sea, que las farmacéuticas, su poder económico, que además están ligadas a la banca, etcétera, etcétera, están influyendo para que una medicina alternativa que le está quitando clientes, porque además sana, no como ellos, que lo que hacen es darte medicamentos para que estés enfermo toda tu vida, ¿no? Entonces, que esas farmacéuticas con su poder económico se ponen en marcha para que se prohíba lo otro, es que esto, vamos, el que no se dé cuenta es que no quiere darse cuenta. El que no se dé cuenta de lo que he comentado antes de la banca es que no se quiere dar cuenta. El que no se quiera dar cuenta de que los políticos no tienen ningún margen para hacer nada de verdad, es que no quiere verlo. Pero esto es cada vez más, pasa a seguir siendo cada vez más. La distopía, si se produjera, tiene, entre comillas, permitirme que me exprese así, una pequeña ventaja. Y es que, oye, va a ser todo tan evidente que si no quieres verlo, es que no quieres verlo. Pero no porque no puedas verlo. Pero hacia afuera, pero también hacia adentro.
no va a haber autoengaño. Me gusta compartir un ejemplo, otra vez, Emilio. Me gusta compartir un ejemplo cuando hablo de esto que me sucedió hace unos años. Y que no es porque yo me quiera poner de ejemplo, por favor, es un ejemplo práctico. No yo como ejemplo, sino las circunstancias, es lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Y es un contexto, además, muy tontón, entre comillas. Yo iba a hacer un viaje a Perú, concretamente a Lima, de donde iba en mi destino. Cojo el avión de Sevilla a Madrid y una vez que llego a Madrid, cojo el avión Madrid a Lima. Esa es la programación del viaje. El vuelo de Sevilla, por razones que desconozco, tiene un considerable retraso. De modo y manera que cuando vamos llegando a Madrid, vamos con el tiempo muy justo para coger el avión de Lima. Digo vamos porque por los altavoces, la azafata o quien fuera, dijo que los 7 pasajeros que están en tránsito hacia Lima, al bajar del avión, al llegar a la sala de embarque, lo estará esperando un chaqueta roja que lo acompañará directamente al avión de Lima. Sabéis que el aeropuerto de Madrid es un poco galimatía, bueno, pues vamos a tener un chaqueta roja allí esperándonos para decirnos, venga, vamos, y él nos iba abriendo el camino para que pudiéramos coger el avión, porque obviamente el avión de Lima no iba a retrasar por 7 personas que veníamos del vuelo retrasado de Sevilla. Cuando llegamos allí a la sala de embarque, hay una chica que lleva la chaqueta roja. Venga, vámonos. Íbamos efectivamente 7. Y de los 7 hay una señora peruana con una morfología étnica muy peruana, bajita, con poca capacidad física, diría yo, que tiene una niña de unos 2 años, que la lleva en brazos a la niña. Y cuando la chaqueta roja se pone a andar, va rápida, claro, porque tenemos que llegar a coger el avión que se va a ir. Y la señora no puede con la niña y ella tirar al mismo ritmo que está imponiendo la chaqueta roja. Yo cojo a la niña, pero lo curioso es que yo con la niña sí puedo, pero la señora no puede ir al ritmo que le impone la chaqueta roja. Yo hablo entonces con la chaqueta roja de, mira, tenemos un problema, esta señora no puede seguir, ¿no? Dice, yo tengo una obligación profesional, yo tengo que llevaros a vosotros al embarque a la hora de salida y como vayamos al ritmo de esta señora, no vamos a llegar. Y lo siento mucho, pero yo sí estoy obedeciendo órdenes. Fijaros, obedeciendo órdenes. Bien, ciertamente todavía lo que te dice esta chica tiene una lógica, ¿no? Tú estás aquí para eso, tienes que llevarlo al embarque y no puedes, por una no vas a... Pero bien, la chaqueta roja sigue para adelante. Pero ¿y yo qué hago? Es la sala de los espejos. Es una cosa entre comillas menor, pero es la sala de los espejos. Yo sé que si sigo a la chaqueta roja voy a coger el avión. Perfecto. Pero ¿y la señora con la niña? ¿Qué hago? Esto es la sala de los espejos. Son situaciones en donde tú tienes que, más allá de teorías, ¿qué es lo que haces? Obviamente yo tendría razones, entre comillas, como para decir, mira, señora, lo siento mucho, pero yo no puedo perder el avión a Lima. Así que, si llega a tiempo bien y si no, pues aguanta. Lo que sentí de corazón fue decir, no, yo me quedo con la señora. Yo medio conozco el aeropuerto de Madrid, la señora aquí sola no va a llegar ni remotamente. Y si pierdo el avión, pues pierdo el avión. Lo dejo en manos de la vida. Y me quedé con la señora. Cogí a la niña, en la chaqueta roja con los otros pasajeros desaparecieron y nosotros fuimos al ritmo que la señora podía. La vida funciona y lógicamente cuando llegamos, pues el avión de Lima tenía media hora de retraso. Ya podían haber avisado la chaqueta roja por tenía media hora de retraso. Ya está. Pero esto lo pongo en común con vosotros, insisto, no por el ejemplo personal, sino como una situación que en la vida se da. Con mucha frecuencia, ¿no? Más de la que podíamos pensar, si recapacitamos nos encontramos en situaciones así. Bueno, pues la sociedad distópica será esto lo bestia. Si se produjera, será esto lo bestia. Y esto me lleva a compartir con vosotros algo que dejo abierto para el coloquio. Los antiguos, se ha transmitido en textos, se ha transmitido en tradiciones verbales, ha sido un conocimiento que también se ha guardado muchas veces de forma discreta en distintas corrientes espirituales e iniciáticas, pero han hablado siempre de un comportamiento que está directamente relacionado con la educación,
porque en ese colaborar para sacar al otro lo mejor de sí, lo que voy a compartir ahora debería estar junto con los dones y talentos como columna vertebral, que es lo que a mí me gusta denominar la triada perfecta. La triada perfecta. La triada perfecta es vivir la vida con confianza en la vida, con aceptación y sin juicio. Confianza, aceptación y no juicio. La confianza en la vida, lo compartía en Gandía y en Alcoy, es algo que va llegando a la persona conforme vamos evolucionando en consciencia. Te vas dando cuenta de que en la vida no hay casualidad, te vas dando cuenta de que en la vida todo tiene un sentido profundo, que hay un porqué y un para qué en cada cosa que pasa, que los sapos que aparecen en la vida realmente están ahí como un factor de impulso para incentivar y fomentar tu proceso conciencial. Y me gusta compartir que cuando analizamos nuestra vida, lo que ya vamos teniendo unos cuantos años sobre todo, es muy fácil darse cuenta de que nada ha sido casualidad. Es fácil darse cuenta también de que aquello que tu mente calificó de negativo nada, era necesario para lo que pasó después. Y ahora que tienes perspectiva, lo ves. Cuando te pasó no lo vistes, pero claro, en la medida en que vamos teniendo perspectiva, te das cuenta que aquella puerta se cerró para que saliera después aquella, que abrió aquella, que abrió aquella. Que aquel desencuentro se produjo para que después viniera un encuentro, que trajo otro encuentro, que trajo otro encuentro. Y así sucesivamente. Porque la vida merece la confianza. Nos empeñamos en utilizar ahí nuestra mente concreta, nuestra mente pequeña para ponerle signos positivos, signos negativos, y no nos damos cuenta de que la vida merece toda nuestra confianza. Hay por ahí una práctica, que no voy a detenerme en ella, si alguno está interesado especialmente la relato con precisión en el coloquio, que es la práctica de la ventana. Que es algo tan simple como salir por la noche a la ventana de tu casa y mirar el firmamento, y a ese firmamento contemplarlo desde la sabiduría que nos ha dado la ciencia. Y cuando tú empiezas a ver, soy rapidísimo, que eres un ser humano entre 7.500 millones de seres humanos, y que los humanos son una especie entre los millones de especies que hay en este planeta, cada una con cientos de millones o miles de millones de componentes, que todos vivimos en un planeta que está dando vueltas junto con otros planetas en torno al Sol, que el Sol es una estrella de los 200.000 millones de estrellas que hay en una galaxia, y que igual que la Tierra da vuelta en torno al Sol, nuestro Sol está dando vuelta en torno al centro galáctico en ciclos, por supuesto, muy prolongados, con él 200.000 millones de estrellas. Y que en ese lío de 200.000 millones de estrellas en la galaxia, resulta que esta galaxia es una galaxia entre 7.000 millones de galaxias que conozcamos actualmente, cada una de ellas con cientos de miles de millones o incluso billones de estrellas. La galaxia Andrómeda, que no está muy lejos de la nuestra, tiene ya sola 1 billón de estrellas. Y hay 7.000 millones de galaxias. Y nos dicen los científicos además que este universo posiblemente sea un universo entre muchos universos, como ha escrito Stephen Hawking en su artículo póstumo. Bueno, cuando tienes todo eso delante, tú estás en la ventana de tu casa, cuando tienes todo eso delante y estás recordando lo que te dice la ciencia, a partir de ahí comienza la moviola. Este universo, vamos a quedarnos con uno, ¿vale? El que conocemos. Este universo inmenso que tiene 13.800 millones de años según la ciencia, en 13.800 millones de años, con sus 7.000 millones de galaxias. Y te vas acercando como en la moviola, y ahora llegamos a la Vía Láctea, 200.000 millones de estrellas, y ahora retrocedemos y vamos a una determinada estrella, el Sol, venga, ya estamos en el sistema solar, ahora nos vamos a uno de los planetas que hay en el sistema solar, llegamos a la Tierra, hay millones de especies, nos fijamos en una que es la humanidad, 7.500 millones de componentes, y yo soy uno de esos 7.500 que estoy aquí, en la ventana de mi casa, mirando el firmamento. Y cuando eso lo hayas hecho, coges así la mano, o esta si eres zurdo, señalas ese firmamento y en voz alta, en voz muy alta por favor, di, pues aquí hay algo que habría que cambiar, aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que tendría que ser de otra manera. ¿Para qué hay que hacer esta práctica? Pues para reírnos. ¿De quién? De nosotros. Y hay gente que me dice, normalmente no me lo dicen, si hay coloquio no me lo dicen en público, pero después la se dice, mira, mi Dios, pues en mi vida no todo encaja, lo que tú has dicho de la práctica de la ventana. Y yo le digo, mira, puede ser que tú seas una singularidad de espacio-tiempo. Todo está en su sitio, menos tú.
está inquieto en el universo eres tú. Ya está. A ver si te das cuenta. Se confía en la vida. Siddhartha Gautama confió en la vida. Jesús de Nazaret confió en la vida. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, decía él. Que es una forma metafórica preciosa de decir, oye, que no hay casualidades, que nada ocurre por azar, que todo tiene su sentido. Todos los sabios y sabias nos han insistido en esto. La confianza en la vida, bien porque miras la tuya, o bien porque mires el firmamento, las dos te llevan a la misma conclusión. La confianza en la vida lleva como fruto natural la aceptación. ¿Aceptas? Se dice en la India, ¿cómo reconoces a un iluminado? Volar puede ser que vuele, pero no va a volar delante tuyo. Puede ser que levite, pero normalmente no van a levitar delante tuya. Puede ser que anden sobre las aguas. Cuando vamos evolucionando espiritualmente, van llegando al ser humano, eso está escrito desde siempre, una serie de capacidades, que en lenguaje sánscrito son los siddhis. Los Yoga Sutras de Patanjali, con sus 2500 años, tienen una sección dedicada a describir los Yoga Sutras de Patanjali. Los guionistas de Hollywood se han hartado de copiarlo. Se han hartado de copiarlo, porque a sus personajes, en la Guerra de la Galaxia es muy evidente, los dotan precisamente de esos siddhis que están descritos en los Yoga Sutras de Patanjali con sus 2500 años, que van llegando al ser humano no de manera forzada, sino de manera natural, cuando le corresponde. Pero las personas que van teniendo esos siddhis no lo manifiestan, no hacen ostentación ni presumen de ello. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Muy fácil, porque en esas personas se da la ausencia de quejas. No hay quejas. Todos lo aceptan. Confían plenamente en la vida y aceptan. Una aceptación que no es resignación. Una aceptación que no es impotencia. Una aceptación que no es encogerte de hombros. Diciendo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. No, es una aceptación porque tienes una sabiduría profunda, una comprensión profunda y una confianza profunda. Y no hay ninguna queja. Confianza, aceptación y en tercer lugar el no juicio. No juicio. También las tradiciones espirituales han sido todas muy insistentes en esto, ¿no? Jesús era muy insistente, no juzgues, no juzgues. Lo dicen todos. Sin embargo, nuestra mente concreta está todo el día juzgando. A este, a aquel, las situaciones, las personas. No paramos. Sin embargo, nos dicen, no juzgues. No juzgues porque cada persona está actuando en función de cómo consciencialmente es, en función de su estado de conciencia. Hay personas que están en una profunda amnesia, personas que están en absoluto Alzheimer acerca de nuestra verdadera identidad, de nuestra naturaleza divina. Hay personas que están convencidas de que nos morimos y que cuando te mueres, te mueres. No tienen la más mínima capacidad de recordar la verdad, de que tenemos una dimensión, como queréis llamarla, álmico espiritual, conciencial o como le queréis llamar, que es imperecedera, que tiene una esencia divina, que no puede conocer la muerte, pero están en el olvido más absoluto de esto. Y están en el convencimiento absurdo de algo que vosotros y yo sabemos que, como es, las mortajas no tienen bolsillo. Pero hay gente que parece ser que las mortajas tienen bolsillos, se empeñan toda su vida en tener, retener, acumular, pero ¿a dónde vas? ¿Eso de qué te sirve? ¿Dónde vas con eso? Claro, como dice un amigo mío, es que quieren ser el más rico del cementerio. Digo, bueno, pues vale, es una pretensión, el ser el más rico del cementerio. Confianza, aceptación, no juicio. Cuando veníamos ahora de camino, antes de arrancar de Gandía, Juan Rafael nos ha enseñado una carta que ha hecho para la Navidad, para la celebración de la Navidad, a los miembros de la Asociación Hipatia. Y dice la carta, no es muy larga, pero dice cosas absolutamente atinadas, y una de las que dicen es, si ves la imperfección en el otro, si lo que ves en el otro son imperfecciones, estás viendo tus imperfecciones. La persona, entre comillas, perfecta, tiene la capacidad de ver lo perfecto que hay en el otro. Ha habido grandes personajes que han tenido esa capacidad y no lo han dicho. Verbigracia, un personaje contemporáneo, la Madre Teresa de Calcuta, tenía esa capacidad. Y decía acerca del soldado que estaba allí tirando bomba y matando,
Dice, bueno, es que tiene la misma divinidad que yo, exactamente la misma, lo único que pasa es que la ha olvidado. Pero yo no. Fíjate, que él, ese soldado haya olvidado su divinidad y esté haciendo las barbaridades que hace, no hace que yo me olvide de su divinidad. Sé que está ahí, pero esta persona está en Alzheimer profundo. A partir de ahí no hay juicio. A partir de ahí no hay juicio. Hombre, te das cuenta, claro, te das cuenta que esa persona está haciendo daño, te das cuenta de que esa persona está originando violencia, te das cuenta. Pero no hay juicio. Y para ir concluyendo, si en la educación, además de los bonitarios, fuéramos metiendo esta confianza en la vida, esta aceptación y este no juicio, se plantearía, que es la triada perfecta, como se le ha llamado tradicionalmente, se plantea una disyuntiva muy interesante con la que voy a concluir. Vamos a suponer que los que estamos en esta sala, por las circunstancias que sean, hay algo en nuestras conciencias que nos llevan a asumir plenamente, a comprender plenamente, a integrar plenamente, a llevar a la práctica plenamente la confianza, la aceptación y el no juicio. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Cuando salgamos de estas puertas, ¿qué hacemos? Yo me he planteado esta reflexión en un momento concreto y os reconozco que me quedé paralizado. ¿Qué hago? Todo está en su sitio. De hecho, no hay nada que cambiar. La confianza en la vida me lo pone de manifiesto. Lo acepto. No enjuicio nada. Pero, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado aquí? ¿Me pongo toda mi vida ya a partir de ahora en posición así de meditación profunda? ¿Me quedo en samadhi y ya está? Eso es muy difícil de alcanzar. Yo estoy muy lejos de poderlo alcanzar. Pero me entendéis, ¿verdad? ¿Me quedo paralizado? O hago algo, pero si hago algo, ¿qué hago? Para mí fue fundamental en este punto el decir, bueno, antes que yo, seguro que ha habido personas que han estado en esta disyuntiva. Seguro que los grandes maestros han estado en esta disyuntiva. Voy a buscar personas que, por lo que podemos saber de ellas, tuvieron que vivir en confianza, aceptación y no juicio, y a ver qué hicieron. Si se quedaron quietos o hicieron algo. Y si hicieron algo, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, cuando uno empieza esta breve indagación, los resultados son bastante obvios. Da igual que te fijes en Siddhartha Gautama o que te fijes en Cristo Jesús. Estas personas no se caracterizaron por la inactividad. Buda dejó el palacio en el que vivía y se tiró a la calle. En la confianza, aceptación y no juicio se puede quedar allí en el palacio, en sus jardines y ya está. Él se fue a la calle. Él quiso vivir el sufrimiento humano, quiso conocer el sufrimiento humano. Y actuó para paliar las causas profundas, no solo las consecuencias, sino las causas profundas de ese sufrimiento. Cristo Jesús, dicho en términos de centros educativos formateados, era un hiperactivo. Porque el hombre no paraba, es que no paraba, ¿no? Estaba continuamente de un sitio a otro. Si leéis los evangelios, es que era un sin parar de un sitio a otro. Conclusión, la confianza, la aceptación y el no juicio no conllevan la inacción. Llevan o conllevan una acción. Pero claro, no es la acción a la que estamos acostumbrados cuando no confiábamos, no es el ajetreo en el que estamos metidos, es otra acción totalmente distinta. En el noble óctuple camino, Buda lo llama la acción correcta. Mejor dicho, la traducción que le damos nosotros al castellano es la acción correcta, que es un calificativo que a mí personalmente no me dice nada, eso de correcta, pero que en fin, es como aparece en los textos. La acción correcta es una acción consciente, que desde la confianza, la aceptación y el no juicio, actúas. ¿Actúas para qué? Pues por un lado, para que la gente, en la medida de lo posible, en lo que tú compartas, empiece a percibir las causas profundas del sufrimiento. Y también para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de ese sufrimiento. Sobre las consecuencias todos sabemos cuál es. Gente que lo está pasando mal, gente que está en situaciones de marginación, gente que está en situaciones de miseria, de situaciones de violencia. Nos lo encontramos en nuestra vida cotidiana. No hace falta
buscarlo en no sé dónde, lo tenemos delante. Estamos también muy obsesionados por lo que nos muestra la tele, pero si lo tienes delante. Y cuando hay sufrimiento delante, mira hacia adentro. Y lo que sientas, hazlo. Esa es la acción correcta. La compasión que te surja de ahí, esa compasión universal que debe incluir no solamente a los seres humanos, sino a toda la vida, a todas las especies. Lo que sientas, hazlo. Confío en la vida, acepto. Al que está abofeteando, al que está haciendo daño al débil, no lo juzgo. Pero yo sí me meto en medio para que el puñetazo no se le dé al débil. Corro el riesgo de llevármelo yo, pero no me importa. Pero me meto en medio para que el puñetazo no se lo lleve el débil. Es un ejemplo, una anécdota de cómo paliar las consecuencias, el sufrimiento por las consecuencias. En este caso, porque si le da un tortazo a esa persona, evidentemente sufre. Y también para poner en común cada vez más entre nosotros las raíces del sufrimiento, las causas profundas. Y la causa profunda del sufrimiento es siempre la misma, es el olvido de lo que somos. Ya está. Cuando olvidamos lo que somos, nos creemos que somos lo que no somos. Si lo que aparentemente somos es el coche, el yo físico, mental y emocional, pero realmente somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar la vivencia humana. La causa profunda del sufrimiento, en sánscrito se le llama advilla, es la ignorancia, pero la ignorancia de nuestra naturaleza. No una ignorancia de que no te sabe, no sé qué, las capitales del mundo, no. La ignorancia de tu naturaleza divina. La ignorancia de que eres conductor. Y claro, cuando olvidas que eres conductor, te crees que eres lo que no eres. Te crees que eres el coche. Y a partir de ahí toda tu vida empieza a girar sobre el coche, sus necesidades, lo que le conviene, lo que le deja de convenir, y el lío del Montepío que todos conocemos perfectamente. Una educación consciente es una educación enfocada, sin ningún tipo de duda, hacia los dones y talentos, y es una educación que igualmente ha de tener como pilares el compartir con los niños, con los jóvenes, con los adultos, el compartir claramente esa confianza, esa aceptación, ese no juicio y esa acción, porque la triada perfecta no lleva a cruzarte de brazos, sino una acción de nuevo. Espero haber abierto algunos temas interesantes en este coloquio, en esta intervención, y abrimos el coloquio. Ya tenemos ahí una primera persona que quiere. Dice que esperemos un segundo, que te van a dar un micrófono para que se te escuche. Gracias. Bueno, muy interesante todo lo que ha comentado. Yo no soy creyente, pero bueno, eso no quiere decir que... ¿No eres creyente? Que no eres creyente, hay una Soy pobre. de Alzheimer, pero me ha gustado mucho muchas de las cosas que ha dicho. Sobre las tres obras distópicas que he comentado, en el siglo XX pues fueron de los libros más vendidos y los más famosos. A su vez fueron adaptados por la industria del cine, los tres. La serie que os he comentado, Los cuentos de la criada, lo emitió también Antena 3, con mucho seguimiento. La cuestión es, ¿no nos estarán mentalizando de lo que ya está pasando y de lo que podría pasar más adelante? Porque claro, si vemos esto y no reaccionamos, nos están indicando lo que nos va a venir para que lo vayamos asumiendo. Comentaba, ¿cuál es tu nombre? Julio. Julio. Comentaba Julio que él no es creyente. Mirad, yo tengo un libro escrito, lo tenéis ahí, que se llama Dios. Claro, si el libro se llama Dios, es que gira en torno a Dios. El libro es una entrevista. Un chamán, aguaquilano, de los que están en el lago Titicaca, es el que me va haciendo la entrevista. El propósito nuestro era, en la entrevista, es abordar lo divino, abordar Dios. La sorpresa fue que cuando se nos ocurrió ponerle el nombre de Dios, dábamos por hecho de que ya habría libros que se titularían Dios y que por tanto un nuevo libro no se puede titular Dios. Pues no había ningún libro que se titulara Dios. La palabra Dios aparece en los títulos de muchos libros, pero nunca hay un título que sea solamente Dios.
y el libro gira en torno a Dios. Nahual, que es como se llama este chamán, la primera pregunta que me hace, es decir, abrir el primer capítulo, empecéis a leer, y la primera pregunta es: Emilio, ¿crees en Dios? Mi contestación es no. Siguiente pregunta: ¿Dios existe? Mi contestación es no. Esto no aparece en el libro, pero en ese momento Nahual me dice: mira, Emilio, pues vamos a dejarlo, porque escribir un libro y nada más que comenzar, tú me dices que no crees en Dios y que Dios no existe. Bueno, esto no tiene, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Esto no tiene ningún sentido. Si seguís leyendo el libro lo entenderéis, porque obviamente Dios no es una creencia, porque Dios no existe, es otra cosa totalmente distinta, que va mucho más allá de lo que nuestra mente puede calificar como ser o como existir. Es otra cosa muy distinta. Y ya poco a poco en el libro se va viendo el hilo, ¿no? Yo le dije: no, Nahual, vamos a seguir porque tú verás cómo las piezas se encajan, ¿no? El tema de que una persona sea creyente, no creyente, aquí hay muchos juegos mentales. De hecho, actualmente la ciencia nos está dando una pista muy importante, porque las tradiciones espirituales muy antiguas hablan de un vacío como el origen de todo lo que es. Y hoy la ciencia nos dice que el vacío es algo y que el vacío vibra. Nos lo dice ya la ciencia directamente. Con lo que se ha solucionado el problema. El no creyente dice: no, aquí no hay nada que haya existido siempre, y por tanto eso de un Dios que siempre ha existido, existe y existirá es una pamplina, y aquí simplemente hay algo que en un momento determinado, por energía o por lo que sea, produce el Big Bang y hoy se origina el universo. El creyente, sin embargo, sí cree que ha habido algo que siempre ha existido, existe y existirá, que es de donde todo deriva. Bueno, la percepción antigua del vacío como origen de todo lo que es, la percepción espiritual de un no ser, que es ser, pero que es no ser, como origen de todo lo que es lo que nos está diciendo la ciencia actual, resuelve el problema. Porque el vacío no ha habido que crearlo. La nada no ha de ser creada, ¿por qué? Porque es nada. Sin embargo, sabemos que de un modo que escapa a nuestra comprensión, pero lo sabemos porque lo estamos observando a través de nuestro rudimentario